Bienvenidos a Más que Leer Virtual. Llegamos al taller de estampado. En él os voy a enseñar unas formas muy sencillas de estampar papel, tela, lo que queráis, con materiales sencillos que vamos a encontrar por casa. ¿Queréis acompañarme? Pues vamos a ver los materiales. Nos vamos a dedicar a estampar y vamos a hacernos sellos con un montón de cosas que podemos encontrar por casa. Muy fáciles, muy económicos y prácticos. Entonces, comenzamos. En vez de poneros aquí un mercadillo de cosas, lo que voy a hacer es ir enseñándoos poco a poco el material. Vamos a empezar. Cartón, ¿para qué vamos a utilizar? Para hacer un modelo de sellos y como base donde pegaremos, por ejemplo, los sellos, las formas que hagamos, las pegaremos aquí para luego tener una base rígida con la que estampar. Los folios para las pruebas, para que veáis cómo quedan. ¿Qué más cositas vamos a utilizar? Bueno, pues obviamente, como siempre, lápiz y tijeras, porque no pueden faltar para hacer los diseños que necesitemos. ¿Cosas con las que vamos a hacer sellos? Bueno, pues un clásico, la goma eva. Hoy es el taller para también esos restitos de goma eva que nos van quedando de otros proyectos, que ya sabéis que a mí me gusta sacarle partido a todo el material. Bueno, pues hoy este taller es perfecto. Con él podemos hacer un montón de cosas y así darle un uso a todos estos pedacitos. También podéis utilizar goma evas más grandes para proyectos más grandes, ¿de acuerdo? ¿Qué más cosas vamos a usar? Elásticos. Los elásticos nos van a servir también para hacer texturas y quedan súper chulos y muy sencillos y fácilmente que todos tengamos en casa. ¿Qué más podemos utilizar? Lana. Con la lana y el cartón nos crearemos otro tipo de sellos. Para hacer una textura vamos a utilizar también el plástico de burbujas, este que nos gusta explotar a todos. Pues con este vamos a hacernos unos fondos súper chulos. Otras cosas que vamos a utilizar. Bueno, pues vamos a utilizar troqueladoras de formas de las que tengáis para aprovechar, para que queden chulos, lo cortamos así súper fácil. Las troqueladoras van genial con la goma eva. Entonces, la mayoría de ellas lo troquelan. Y así haremos unos sellos súper rápido y muy resultones. Otra cosa que voy a utilizar es la troqueladora de agujeros de cuero. Esta herramienta clásica de hacer agujeros de los cinturones. Bueno, pues nos va a venir también genial para hacer circulitos de diferentes tamaños que podemos luego combinar. Me gusta por eso, porque nos da la opción de tener varios tamaños del material. Pero podéis utilizar una troqueladora de agujeros de papel normal, también nos vale. Como habéis visto el otro día, si habéis visto el taller de series, con una troqueladora normal de agujeros hacíamos los agujerillos en la goma eva. Bueno, pues esto también nos vale. ¿Con qué vamos a estampar? Hoy voy a utilizar pintura. Podría utilizar tinta. El problema que le veo es que no creo que todo el mundo tenga tinta en casa, los tampones de tinta. Y sin embargo pintura es más fácil que todos tengamos. Entonces, otra cosa que nos va a venir muy bien van a ser pedazos de esponja. ¿Para qué las voy a utilizar? Pues para aplicar la pintura en las diferentes superficies que vamos a utilizar para estampar. Aplicaremos con ella dando golpecitos y así lo tendremos listo. Adhesivos. Como adhesivos voy a utilizar cola blanca para el cartón y silicona fría para la goma eva. Prefiero utilizar hoy la silicona fría porque es más resistente con el plástico de la goma eva. Entonces, bueno, si tenéis silicona caliente también funciona muy bien. Lo que pasa que por si queréis hacerlo con los peques os recomiendo mejor la fría. Y por último, os voy a enseñar otra técnica para hacer sellos en la que vamos a necesitar aplicar calor. Entonces lo haremos con una plancha. Vamos a comenzar. Primeros sellos.
Primera opción de sellos con cartón. Os traigo dos tipos de cartón. El de embalaje, que como siempre veis como tiene las onditas, y el contracolado, que es compacto. ¿Por qué os los traigo? Porque los dos estampan de forma diferente. Entonces, para que veáis un poquito la diferencia. Vamos a hacernos en los dos un corazón para hacer una comparativa de cómo sella cada uno. Entonces nada, me hago un corazón, así más o menos. Lo recortamos con cuidado para que no nos queden rebarbas que puedan hacer que nuestro sello quede feo. Una vez que lo tengo listo, lo voy a hacer también en el cartón contracolado. Y lo recorto. Ahora lo que estoy haciendo es en un pedazo de cartón me voy a cortar dos pedazos que voy a utilizar como base para pegar mis sellos y así que los pueda imprimir de forma fácil en el papel. Cojo mi cola blanca y como siempre nos podemos ayudar o de un pincel o del propio dedo y le vamos a aplicar la cola para que quede bien pegadito en nuestra base. Antes de estampar con ellos tendremos que dejar que esa cola haga su trabajo y seque, así que les vamos a reservar para que vayan secando. Una vez que ya han secado mis sellos, los voy a probar. Bueno, yo ya les he probado aparte para comprobar que estaba seca la cola. Entonces cojo un poco de pintura aquí mismo en la tapa y empiezo a intentar. Lo hago con la esponjilla porque así es más fácil controlar la cantidad de tinta que he hecho. Y si me paso un poquito, pues lo limpio así por donde me he pasado y ya está. Ahora imprimo, entonces me pongo sobre el papel, aprieto por toda la superficie, levanto y esto es lo que obtengo.
Este sería con el cartón contracolado. Vamos a probar ahora con el que es de embalaje. Me coloco sobre el papel, aprieto bien y levanto y lo que obtengo es esto. Se me ha transferido un poquito. ¿Ves? El papel del cartón, al ser en unos lados más compacto que en otro, lo que hace es que se formen rayas. Y por eso nos da ese efecto tan chulo, así como un rayado en la impresión. Voy a intentar no marcar ahora los laterales. Levantamos. ¿Veis qué bonito queda? Y mirad la diferencia del contracolado, que es todo lisito, a este que va rayado. Pues esta sería la impresión con cartón. ¿Veis la diferencia? Las rayas entre el cartón contracolado y este que es el de embalaje. Entonces así conseguís diferentes efectos. Y podéis imprimir en vuestro papel o en tela perfectamente con cualquiera de los dos. Vamos a ver otro tipo de impresión. Los cartones de embalajes suelen estar formados pues de dos capas lisas y una intermedia ondulada. Entonces vamos a intentar quitar de uno de esos cartones de uno de los laterales. Como veis, aparece toda una base de cartón ondulado. Pues esto también lo podemos utilizar para hacer patrones e imprimir. Voy a coger mi color. Como veis, para cada color utilizo una esponja diferente para que no se vayan mezclando. ¿Sabes? Así siempre tengo limpia la correspondiente. Una vez que tengo el color aplicado, lo pongo sobre el papel y voy haciendo movimientos circulares sin hacer excesiva presión para que no se estropee el patrón. Ahora levanto, ¿ves? Y hemos conseguido un patrón lineal. Lo vuelvo a poner. Y mirad qué bien queda. Siguiente sello súper fácil y económico. Vamos a coger un pedacito de cartón. Lo podéis hacer en el tamaño que queráis. Yo lo voy a hacer pequeñito porque lo que os voy a crear son muestritas para que veáis cómo funciona todo.
Entonces le vamos a ir dando vueltas por el cartón, procurando que nuestras gomas queden rectas, es decir, que no aparezcan retorcidas, pero sí las vamos a ir colocando así un poquito descolocadas. Y os voy a ir enseñando cosas que podemos hacer con ellas. Cogemos el papel. Voy a coger una de mis pinturas, por ejemplo la naranja, y la voy a echar sobre la esponja. Ahora con un pedacito más pequeño la voy a pasar por la pintura y voy dando toquecitos en mi goma. ¿Veis cómo se va impregnando todo? De esta forma vamos controlando la carga de pintura que tenga nuestro sello. Y ahora imprimimos. Importante hacer presión por todo el cartón para que quede bien impreso nuestro dibujo. Levantamos y veis, ya tenemos ahí las primeras líneas. Volvemos a aplicar la pintura. Y por ejemplo le voy a cambiar de dirección para ir haciendo así como un patrón. Apretamos bien y levantamos con cuidado. Y ya tendríamos el siguiente. ¿Para qué podemos utilizar todo esto que estamos haciendo? Pues nos puede servir para hacer proyectos de scrapbooking, por ejemplo, para hacer nuestro propio papel decorado. Lo podemos utilizar para hacer papel de regalo personalizado y así a cada uno le podéis hacer su propio papel. Os he cortado ya aquí un pedazo para que veáis qué chulo queda, ¿veis? Entonces, estos patrones se pueden ir variando, podemos ir poniéndolos de otra forma, que se enrosquen y así crearemos diferentes texturas. Vamos a probar este. Lo que sí que debéis tener cuidado es con la pintura que quede en estas zonas que no hay goma, ¿vale? Para que no se os traspase al papel. Entonces, cuando tengáis mucho espacio en blanco, procurad que en esas zonas no caiga tinta para no hacer transferencias de color que no queremos. Entonces, una vez que tenemos así tintado, veréis ahora el patrón. No apretéis mucho, precisamente por lo que decíamos, para que no, por ejemplo, en esta esquina que no tengo goma y en esta que tampoco tengo, no voy a apretar. Y levanto. ¿Veis? Y se me ha creado ese patrón. Al rizar la goma, ¿veis? Se quedan espacios cuando está muy rizada, se pueden crear espacios en blanco. Vamos a seguir pintando para que veáis cómo va quedando. Voy a colocarla esta vez en la misma posición. Ahora la vamos a girar. Todo este exceso lo retiro con la esponja. Y ahora la pongo en la otra dirección. ¿Veis? De esta forma se van creando diferentes patrones.
y diferentes dibujos. Le he añadido otra goma en cruzado y vamos a ver el resultado. ¿Veis? Las partes que están debajo de esta no aparecen, pero las que están en el lateral sí. Y así vamos creando otro patrón diferente al que ya teníamos. Vamos a hacer impresión con lana y primero cojo un pedazo largo. Cojo un pedacito de cartón y enrosco la lana en el cartón. Lo voy a hacer parecido al de la goma para que veáis la diferencia de textura, que aun siendo líneas, el resultado es totalmente diferente. Bien. Voy a esparcir un poquito más mis líneas. Y algunas las pongo así como torcidillas. Bueno, pues empiezo a entintar. Cojo mi pintura, mi esponja. En este caso voy a utilizar el verde. Mojo la esponja en la pintura. Y empiezo a impregnar la lana. Una vez que ya tengo toda mi lana con carga de pintura, paso a imprimir. ¿Veis la diferencia con el de la goma? Lo voy a coger para que veáis. La goma, la impresión es más lineal, más plana, mientras que con la lana lo que conseguimos es textura, que quede como rugosito. Entonces nos da otro aspecto a la impresión. Igual que como hemos hecho antes con la goma, podemos hacer también patrones y jugar con la disposición de las líneas. Si queréis hacer un patrón, por ejemplo, durante toda la hoja, os recomiendo que cortéis un cuadrado en vez de un rectángulo como he hecho yo, porque así será mucho más fácil jugar con él intercambiando las líneas en horizontal y en vertical. Otra forma de hacer impresión con lana va a ser hacer un dibujo con la lana. En este caso voy a utilizar la silicona y me voy a hacer un dibujo con ella, que luego repasaré con la lana. Bueno, es como una especie de flor. Y ahora voy a ir colocando lana en toda esa silicona.
Igual que con la de cartón, esperaremos a que seque. Una vez que ya ha secado nuestra figura, lo que vamos a hacer es imprimirla. Entonces, igual que siempre, cargamos la esponjita de pintura, quitamos el exceso y empezamos a aplicar. Una vez que ya la tenemos, pues imprimimos. Levantamos y este sería el resultado. Ya tengo aquí mi plástico preparado para imprimir y le voy a aplicar una cantidad generosa de pintura. Lo esparzo bien con ayuda de la esponja por toda la superficie. El plástico de burbujas que tengo aquí no es el que más me gusta. A mí me gusta que tiene la burbujita así como suelta y este lleva como una capa a cada lado de la burbuja. Entonces la impresión del círculo no es tan nítida. Pero bueno, también crea unos efectos con el plástico que quedan muy chulos para ciertas técnicas. Entonces nada, pues cojo mi plástico, lo vuelco sobre el papel y empiezo a apretar y luego voy dando toquecitos por toda la superficie del plástico para conseguir que así poco a poco la pintura se vaya depositando en nuestro papel. Cuando más o menos se pasa por toda la superficie, pues levanto el plástico y este es el resultado. ¿Veis? Quedan unos patrones así como un poquito diferentes y está muy chulo para utilizarlo en técnicas como el scrap, el journaling, la mix media y cosas así. En cada impresión además consigues un efecto distinto y mirad qué chulo queda. Como así un efecto más rollo retro, vintage y cosas así. Voy a hacer otra impresión, pero esta vez en vez de estar echando tanta carga de pintura, lo que voy a hacer es dar pequeños toquecitos con la esponja por todo el plástico y nada, asimismo lo aplicaré sobre el papel para ver qué efecto se consigue. Entonces cogemos el papel de prueba, ponemos encima nuestro plástico y volvemos a hacer la misma operación de antes, dando golpecitos y toquecillos para conseguir que la pintura se quede en el papel. Ahora levantamos y este es el efecto. ¿Ves? Queda como más clarito, más degradado, pero también muy chulo. Vamos a pasar a imprimir con goma eva. Entonces tenemos dos opciones. La súper fácil, que va a ser coger troqueladoras y cortarnos las formas en la goma eva. Como veis, quedan perfectas. Voy a coger otra. Cuando uséis pedacillos de goma eva, de estos que son restos, mirad desde abajo en el hueco y podéis calcular si os da o no os da para hacer la figura. ¿Veis? La libélula, las mariposas. ¿Veis? Podemos utilizar de varias formas y crearnos también estampados. Aparte podemos utilizar, como os dije antes, la de cortar en cuero. La voy a poner en el agujero más grande, este por ejemplo. Voy a cortar círculos con estas y lo que voy a hacer es ponerme dos capas. ¿Por qué? Porque una se me va a cortar y la otra me va a hacer de superficie para que
se termine el corte. ¿Veis? Aquí tendríamos el puntito. Y lo podemos hacer de varios tamaños. Ese sería más grande. El más pequeñito no lo voy a hacer porque es demasiado. Voy a hacer de este para que veáis la diferencia. Contra más volumen os pongáis para cortar, más fácil será que os le corte perfecto. ¿Veis? Este ha salido enseguida. Si se os queda adentro, es tan fácil como meter algo por el agujerillo para que salga. ¿Veis? Ahí salió. Y ahí tenemos la diferencia de tamaño. Y con ellos podemos hacer una composición de forma que nos quede un estampado de lunares. Me voy a cortar varios. ¿Qué podemos hacer con ellos? Pues o podemos pegarlos solos y utilizarlos pues de una forma normal así pegadito, o podemos hacer composiciones y os enseño para hacer sellos más grandes. Entonces voy a empezar con estos de lunares para que veáis un poquito a qué me refiero. Voy a colocar este aquí y luego me voy a ir poniendo alrededor los más pequeños. No os preocupéis por los hilos de la silicona, porque esos luego, una vez secas, se quitan súper bien. Si los quitáis ahora que están húmedos, es más pringue. Mientras va secando este, me voy a hacer otro con las mariposas y la libélula. Me voy a cortar todo este exceso de cartón para que luego no tenga problemas de transferencia, porque si no la pintura se me queda acumulada en esos espacios, de forma que al apretar lo más fácil es que me haga un manchurrón. Entonces me voy ajustando un poco a la forma que tiene mi sello para así evitar luego esas transferencias. Cuanto más rígida sea la base donde vamos a hacer nuestro sello, nos va a funcionar mejor. Es decir, si utilizamos un pedazo de madera, la transferencia es fácil que sea muchísimo menor que si utilizamos un cartón que es más blando. Podemos hacer con goma eva modelos personalizados, es decir, podemos dibujar sobre ella y después recortar y así utilizarlo. Vamos a ver un ejemplo. Me he dibujado en este caso una H con el lápiz y la recorto.
Como la goma eva tiene esa textura tan blandita, es súper fácil marcar en ella y eso nos va a ayudar también a realizar el sello. Bien. Una vez que ya la tengo hecha, lo mismo la pego sobre una base rígida. Cojo mi silicona y lo pego. Igual que antes, recorto y dejo que seque. Otra forma que tenemos de hacer sellos es en negativo. ¿Qué quiere decir esto? Sería dibujar algo con un lápiz o un buril de forma que quede marcado en nuestra goma eva y luego va a quedar impreso lo que es todo alrededor. Entonces voy a empezar pegando un rectángulo en mi cartulina. Entonces comienzo pegando un cartón en mi goma eva, ¿vale? Del mismo tamaño aproximadamente. Y ahora lo que voy a hacer es dibujar en mi goma eva, apretando para que quede bien la marca. Y así lo tendríamos. Entonces espero a que seque para enseñaros la impresión final. Si en vez de pintura vais a utilizar tinta, la tinta se carga igual. Esto sería, por ejemplo, el tintero y tendríamos que ir dando golpecitos sobre nuestro sello para que se cargue de tinta. Si lo que hacéis es mojar el sello directamente en el tintero, es mucho más fácil que nos pasemos con la carga de pintura que vayamos a utilizar y que nos quede mal impreso el sello. Bueno, pues vamos a levantar y veis, este es el resultado. Obviamente con tintas queda mucho más definido que con pintura, pero para hacer una cosita así pues nos vale, queda súper chulo también presentado. Y podemos ir haciendo así un estampado. Vamos a probar el de mariposas. ¿Veis qué chulo va quedando? Las letras, cuando las hagáis, tienen que ir hechas del revés. Ahora os explico. Con la H no es buen ejemplo porque es igual de un lado que de otro. Pero ahora os hago otra letra para que veáis a qué me refiero. Voy a hacer un ejemplo con una E. Dibujo la E.
y la recorto. Y esta letra sí que tiene direccionalidad a la hora de imprimir, con lo cual hay que tener mucho cuidado. Como veis, pues eso, yo la he dibujado de derechas. Como veis, la he dibujado de derechas. Pero si la imprimo del derechas, veréis, lo voy a hacer sin cartón ni nada para que veáis el efecto. Si yo echase aquí la tinta e imprimiese, ¿veis cómo me quedaría? La E del revés. Error. Entonces tenéis que pegarla así en el cartón. Cogemos el pedazo de cartón y pegamos nuestra letra así, del revés. Y de esa forma, a la que vayamos a imprimir, haríamos así y quedaría derecha. ¿De acuerdo? Eso hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de hacer sellos. Vale, ya habéis visto cómo queda la H. Vamos a ver cómo queda este en negativo. Levantamos y este es el resultado, ¿veis? Queda el dibujo hecho, marcado. Para conseguir los mejores resultados en sellos con dibujo en el interior, con la goma eva, os recomiendo que hagáis el dibujo suavito, por ejemplo, una hoja. ¿Vale? Para que en los bordes no se nos deforme mucho, se nos baje y queden redondeados. ¿De acuerdo? Vamos a ir haciéndolo así poquito a poco. Y luego, si en el interior quiero dibujos, es mejor recortarlo con la ayuda de un cúter o con las mismas tijeras, ¿sabéis? Por ejemplo, haciéndole las rayitas típicas de las hojas, pues más vale cortárselas así con la tijera un poquito que dibujarlas. ¿Por qué? Porque al presionar los bordes quedan muy redondeados y sin embargo así queda más definido. Vais a ver, voy a hacer un lado cortando y el otro presionando para que veáis la diferencia, ¿de acuerdo? Este simplemente presiono. Lo voy a pegar ahora en el cartón. Si vuestro cartón es demasiado fino, os recomiendo que peguéis un par de capas, porque así de esta forma le dais más cuerpo y a la hora de hacer la impresión pues es más seguro. Vale. ¿Apreciáis la diferencia? Mientras que aquí nos queda perfecto, rectito y bien impreso, en este otro lado, que es la zona de las formas hechas con lápiz, los bordes no quedan tan definidos, tan exactos, sino que depende de donde hayas apretado, pues la goma eva se ha hundido más, como es el caso de esta recta, ¿vale? Que veis que aquí se hace como una especie de forma más anchita y después es más estrecho aquí. O por ejemplo aquí, que yo no he llegado hasta el final y entonces no queda impreso. Mientras que con el corte sabes exactamente hasta dónde va a llegar la tinta y queda así de bien.
Vamos a ver ejemplos ahora de sellos con calor. Entonces ya tengo mi plancha calentando y lo que voy a hacer es le aplico así un poquito de calor con cuidado de no quemarla, y entonces cuando ya la tengo más o menos caliente la voy a pasar sobre objetos. En este caso, como veis, me he puesto unas cadenitas de bola, entonces cojo, aprieto sobre ellas después de haber aplicado calor y se me quedan impresas, ¿lo veis? Si aplicáis demasiado, se borra, ¿de acuerdo? Así que debéis tener mucho cuidado de no calentarla demasiado. Yo, como ahora me voy a hacer como una textura, pues me da igual que se me vayan borrando, las hago de nuevo así torciditas ahora. Y veis qué patrones tan chulos se crean. Si queréis aplicamos un poquito más y volvemos a apretar. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso voy a utilizar unos botones de diferente tamaño. Obviamente no me van a imprimir botones, ¿vale? Lo que va a coger va a ser las formas circulares. Entonces, igual que antes, bueno, voy a coger un pedazo más pequeño. Así ya cubro todos los botones. Aplico el calor. Nada, unos segunditos. No hace falta más, es simplemente para que la capa de arriba de nuestra goma eva se vuelva blandita y admita la impresión. ¿Ves cómo se ha creado el patrón de círculos? Vamos a cambiarlo, vamos a hacerlo de otra forma. Vamos a darle calor otra vez. ¿Veis cómo se borra? Voy a quitar ahora, por ejemplo, este que es demasiado grande. Y aprieto otra vez. Pues vamos a imprimir con ellos a ver qué sale. Podéis utilizar monedas, podéis utilizar todo el material que veáis por ahí que os podría servir para hacer el molde, que no sea demasiado grueso. Bueno, pues voy a probar mis sellos. A este le voy a cortar aquí un poquito, así, y voy a imprimir. Cojo la pintura. Vamos a coger la naranja. Vamos a ir aplicando la pintura. Yo es mi papel de pruebas y por eso estoy entintando en él, pero nunca entintéis encima de un papel que vaya a ser el definitivo, el que vais a presentar para hacer regalos o para hacer una tarjetita o para hacer un álbum de fotos. Siempre tened cuidado con la presentación. Pues apretamos. Bueno, pues hasta aquí el taller de hoy.
están los corazones. Ahora, por toda la superficie bien. Levantamos. Y así es como queda nuestro patrón de bolitas. Como dije al principio, las esponjas las vamos a usar también para imprimir. Entonces las mojamos en la pintura una vez que ya les hayamos dado la forma que necesitamos y las vamos aplicando por la hoja. Yo en este caso quiero hacer como un patrón de ladrillos. Entonces voy aplicando con un pequeño espacio entre los diferentes bloques para dar esa sensación de de azulejo o de ladrillo. Pues ya veis en un ratito la que hemos liado, el montón de sellos y texturas que hemos creado. Espero que os sea útil para decorar un montón de cosas, como puede ser papel, sobres, mochilas, camisetas, todo lo que se os ocurra. Esto vale para un montón de cosas. Y ahora os dejo con las recomendaciones de hoy, en las que Marta y yo nos hemos ido de excursión hasta la biblioteca María Luisa Pelayo, en la calle Alta, para enseñaros lo chula que ha quedado después de la reforma. No os lo perdáis. Hola a todos. Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, hoy nos hemos venido hasta calle Altero para enseñaros nuestra biblioteca. María Luisa Pelayo. Así que nada, vamos a entrar. Bueno, pues como podéis ver, esta es la biblioteca María Luisa Pelayo. La hemos reformado recientemente. Y os voy a enseñar la zona infantil, que es esta de aquí. Mirad qué chulo les ha quedado. Y ahora os vamos a mostrar algunos de los libros de la Animaloteca de María Luisa, que como sabéis son sobre animales fantásticos. Y tienen auténticas preciosidades, no os los podéis perder. Vamos a empezar. Este primero, de unicornio blandito, es para los más peques, está todo en mayúsculas y hay que tocar este unicornio según vas avanzando las páginas. Primero hay que apretarle la naricilla, luego la tripita, a ver si está blandito. Y eso, muy chulo para los más pequeños. Este siguiente, de cómo encender un dragón apagado, es de la editorial de libros del Zorro Rojo, de Didier Leve y Fred Benaglia,
y es lo que hay que hacer cuando un dragón no tiene ni una triste chispita, ni llama, ni chispita, ni nada. Nos va a enseñar aquí el amigo a cómo encender a nuestro dragón si se nos ha apagado y no hay forma de que dé ni una llamita. Es un libro muy chulo, lleno de color, que para los más pequeños es muy divertido. El siguiente es Cuando los dragones sueñan, de la editorial Blume, de Lindsay Garnier y James Mayu, y trata de la historia de dragón que cuando se hace de noche y se va a dormir con su mamá, de repente como que hay unas hadas revoloteando, haciendo de las suyas. Y dragón no puede dormir. Es que está en a dar vueltas y no puede. ¿Y entonces qué decide? Pues decide irse a perseguir a las hadas, a ver a dónde le llevan. Claro, se va a jugar con ellas y a pasárselo bien. A pasárselo pipa. Y no les contamos más, Marta. Y ya nada más, porque No, tenéis que venir a la Biblia a ver a dónde se van. Este libro es muy especial. El monstruo come libros, se ha metido dentro de él, lo ha dejado destrozado. Si lo abréis, alucináis de todo lo que ha hecho el monstruo come libros. Es que nos ha dejado el libro tan destrozado que no os lo vamos a enseñar. Tenéis que venir a verlo cómo ha quedado, porque es alucinante. Y nada, mencionar que es de la editorial Cubilete y la autora es Emma Yarlett. El siguiente es El caballero que dijo que no, de Lucy Rowland y Kate Hindley. Es de la editorial de Del Vives y nos cuenta la historia de un caballero que era siempre súper amable, ¿verdad, Marta? Sí, todo lo que le decían sus padres decía sí, lo haré, por supuesto, hasta que un día se cruza por ahí un dragón. Y algo cambia en el caballero. De repente, Pues empieza a decir que no. y ya no vamos a contar más. Queremos que lo descubráis. Aquí los siguientes libros. Este es La librería voladora de Franklin, de Jane Campbell y las ilustraciones de Katie Harnett y de la editorial Blume. En nuestras bibliotecas vais a poder encontrar un montón de libros de Franklin y Luna, que es la niña que conoce Franklin, y este es uno de ellos. En este Franklin, bueno, es un dragón que le encanta leer, entonces tiene una librería, pero cada vez que se acerca a la ciudad, pues la gente le tiene miedo porque, claro, es un dragón enorme, hasta que conoce a Luna, que también le apasionan los libros, y desde ese momento se hacen inseparables. Si queréis saber lo que pasa, venís a la Biblia y os lo lleváis, que es un libro precioso. Y por último, Criaturas mágicas y series mitológicos, de la editorial SM, que es un libro que viene con linterna. Entonces, bueno, a lo largo del libro os va hablando de un ser mitológico de un país. Aquí está Reino Unido, aquí Escocia, el lago Ness. Entonces, con la linterna, si vais enfocando, aparece el monstruo en cuestión. Ahora, como es de día, no se ve mucho, pero si apagáis la luz, vais a ver aquí al monstruo del lago Ness. Aquí lucha de gigantes. En la cazada de gigantes de Irlanda. Bueno, Aquí el kraken de Noruega. Y así un montón de seres mitológicos que vais a descubrir con la linterna. ya está aquí la recomendación de hoy. Os esperamos en la Biblioteca María Luisa para conocer a todos estos seres fantásticos. Y no os perdáis, pues eso, verla renovada, que la verdad que ha quedado súper chula. Os esperamos.